Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un top de los mejores emuladores y tras años utilizando estas herramientas creo que tengo bastante experiencia para poder elegir los mejores, los que más me gustan y también los que más suelo utilizar. La mayoría de ellos no solo tienen un buen rendimiento y precisión a la hora de emular, sino que también son capaces de añadir extras, llevando en muchas ocasiones los juegos a un nuevo nivel gráfico y mejorando la experiencia de juego. Por supuesto, es importante recordar que aunque estos emuladores son muy competentes, siempre será mejor utilizar el hardware original. Sin embargo, hoy en día conseguir ese hardware original no es tan fácil, y ahí es donde entra en juego la emulación, que nos facilita mucho volver a jugar a juegos de antaño. Gracias a años de desarrollo, continuas actualizaciones y mejoras, estos emuladores han demostrado ser una excelente opción para disfrutar de tus juegos favoritos. Sin más preámbulos, comencemos nuestro recorrido por los 10 mejores emuladores para revivir la magia de los videojuegos del pasado. El número 10 es para 3D Zen. Tengo que admitir que actualmente este emulador se ha convertido en uno de mis favoritos. Recientemente he adquirido las MetaQuest 3 y ahora puedo disfrutar de todo el potencial que tiene este emulador. El 3D Zen es un emulador para la Nintendo NES que lo descubrí gracias a que su desarrollador me envió una versión beta ya hace unos años. En un principio me quedé bastante sorprendido, aunque solamente podía jugarlo en modo escritorio, pero nunca me hubiera imaginado que los juegos de 8 bits tuvieran un aspecto tan sorprendente si lo ves con profundidad que te ofrece la realidad virtual. Hoy en día casi un centenar de juegos están disponibles para jugar en realidad virtual. Entre ellos se encuentran los más clásicos de esta consola, junto con una amplia variedad de juegos de diferentes géneros. Hay muchos juegos que el 3D le queda genial, convirtiendo este emulador en algo mágico. Por lo tanto, si tienes un visor de realidad virtual, definitivamente deberías darle una oportunidad para revivir estos grandes clásicos. Número 9 es para RPC S3. Este emulador de PlayStation 3 se ha convertido en uno de los más conocidos en los últimos años. Se lanzó públicamente en junio de 2012 y ha recibido una atención considerable tanto de la comunidad de código abierto como de los entusiastas de la PlayStation. Hoy en día, RPC S3 es un emulador muy activo que se actualiza continuamente gracias a un gran equipo de colaboradores en GitHub. Personalmente me alegré mucho cuando llegó el emulador de PS3, ya que utilicé esta consola durante muchos años hasta que el lector se rompió. Gracias a RPC S3 no solo podemos volver a jugar a los juegos que teníamos en esta consola, sino que muchos de ellos pueden jugarse a resoluciones más altas y con un rendimiento excelente, lo cual es uno de los puntos más atractivos de este emulador. Actualmente es compatible con una gran cantidad de juegos, aunque algunos todavía pueden presentar problemas de rendimiento o ser demasiado exigentes en los requisitos de hardware. De todas formas, para cualquiera que haya tenido esta consola, es una gran comodidad poder jugarla mediante emulación, ya que cuenta con una interfaz muy sencilla y es fácil de usar. Número 8 es para el emulador de PSP. Este potente software te brinda la oportunidad de disfrutar de tus juegos de PSP en tu PC o teléfono Android con una calidad impresionante. Puede ejecutar tus juegos en resolución Full HD o incluso superior, mejorando las texturas para hacerlas más nítidas gracias al escalado de texturas y ofreciendo la opción de habilitar sombreadores de postprocesamiento para ajustar el color y el brillo a tu gusto.
Además de ofrecer un excelente rendimiento en la mayoría de los juegos, puedes mejorar tu experiencia de juego guardando y restaurando el estado en cualquier momento y lugar. También puedes continuar donde lo dejaste transfiriendo partidas guardadas desde tu PSP real. Y tienes la opción de utilizar un controlador o teclado externo. Todo esto viene acompañado de una interfaz muy intuitiva y fácil de usar, lo que lo convierte sin duda en uno de los mejores emuladores para dispositivos portátiles. El número 7 es para FS-UAE, un emulador que te transportará a la era dorada de los ordenadores Amiga, con la capacidad de emular una amplia gama de modelos desde el clásico A500 hasta el poderoso A4000. Personalmente es el mejor emulador para Amiga, ya que te ofrece una experiencia fiel y precisa. Además, te brinda la libertad de personalizar la configuración del hardware según tus preferencias, permitiéndote recrear tu Amiga ideal para revivir esos momentos de nostalgia. Destaca por su interfaz fácil de usar y su sólido soporte para gamepads y joysticks. También tendremos disponible el lanzador con una interfaz aún más intuitiva y directa. Además, su potente base de datos de juegos proporciona una amplia gama de títulos para explorar, junto con una extensa documentación en línea que facilita la comprensión y configuración del emulador. También ofrece opciones avanzadas de configuración gráfica y sincronización de vídeo para una experiencia de juego fluida y sin tartamudeos, garantizando que puedas disfrutar de tus juegos favoritos de Amiga con la mejor calidad visual posible. Puesto número 6 destacamos a Messen, un emulador multisistema gratuito y de código abierto que brinda soporte para juegos de NES, Super Nintendo, Game Boy Color, PC Engine y Master System. Este emulador poderoso es el favorito de muchos entusiastas de los videojuegos, ya que viene equipado con un amplio conjunto de herramientas de depuración para el desarrollo de aplicaciones caseras y ROM hacking. Por ejemplo, con Messen podemos disfrutar de juegos de NES con diversos paquetes de texturas, y la comunidad ha estado produciendo remasterizaciones impresionantes de clásicos de 8 bits que se transforman en experiencias en HD. También es importante destacar que Messen es ampliamente utilizado por plataformas conocidas como RetroArch, gracias a su precisión y calidad en la emulación. El quinto lugar lo ocupa un emulador muy especial para mí y también para aquellas generaciones que disfrutaron de su primer ordenador personal de 8 bits. El Retro Virtual Machine es un excelente emulador que te permite jugar juegos de Spectrum, Amstrad, MSX, Coleco, SG-1000 y Sega Master System. Su interfaz es increíble, ya que permite experimentar nuevamente las cargas en cinta en su modo original, tal como se cargaban los juegos antiguamente. Este emulador tiene muchos detalles que son capaces de evocar recuerdos del pasado. Nunca hubiera imaginado que un emulador de estas características reuniera todas estas opciones de configuración y con una gran fidelidad en los presets gráficos. Podremos configurar nuestros juegos y volver a experimentar la magia de estos ordenadores personales. También es importante destacar que cada 6 meses el emulador se actualiza con mejoras, y poco a poco van añadiendo no solamente ordenadores, sino también consolas como la SG-1000 o Sega Master System.
Por lo tanto, si eres amante de los 8 bits y de los ordenadores y jugaste a estos juegos durante tu infancia, este emulador es imprescindible para ti. En cuarto lugar tenemos DuckStation, un emulador de PlayStation que ha ganado popularidad en los últimos años por su excelente rendimiento y amplias características. Este emulador destaca por su capacidad para ofrecer una experiencia de juego fluida y fiel a los originales en una variedad de plataformas incluyendo Windows, Linux y Android. Con una interfaz de usuario intuitiva y opciones de configuración flexibles, ofrece una forma fácil y cómoda de disfrutar de tus juegos favoritos de PlayStation. También hay que destacar las mejoras en las resoluciones internas, características avanzadas como el aumento de resolución y mejoras en la calidad de imagen. Estos avances hacen que muchos juegos se vean increíblemente bien. Sin duda, este emulador se ha convertido en uno de los mejores para esta consola, ideal para aquellos que buscan revivir la magia de la PlayStation en sus dispositivos modernos. He aims for the far post. He's put it in the back of the net! Oh, what a strike! Okay, let's take a look at that again. He comes in and shoots. Hit the gas the instant the light turns green and you'll shoot off the line. 3, 2, 1, go! En el tercer lugar es para el veterano Dolphin, el emulador de la GameCube y Wii, que nos permite disfrutar de los juegos de estas dos consolas en alta definición al aumentar la resolución interna. Este emulador ofrece resultados sorprendentes en la mayoría de los juegos, con mejoras visuales evidentes, incluyendo texturas más suaves y nítidas, y además te permite el uso de paquetes de texturas externas mejoradas. Dada la complejidad en el manejo de la Wii, Dolphin también incluye soporte para todos los mandos de PC, la función de velocidad de turbo y la posibilidad de jugar en modo multijugador en línea. En la actualidad, aproximadamente el 97% del catálogo es jugable, con casi un 40% de los juegos funcionando perfectamente. A pesar de tener unos 20 años de desarrollo a sus espaldas, Dolphin continúa recibiendo mejoras, lo que lo posiciona como uno de los mejores emuladores disponibles en la actualidad. J'arrive! Jacques. En el segundo lugar encontramos PCSX2, el veterano emulador de la PlayStation 2 que lleva funcionando durante 20 años. Si bien las primeras versiones solo podían ejecutar algunas demostraciones de juegos de dominio público, las versiones más recientes pueden correr la mayoría de los juegos a toda velocidad. De hecho, la gran mayoría de la biblioteca oficial del inmenso catálogo de PS2 se considera reproducible o perfectamente emulable, con muy pocos juegos que aún no han sido emulados por este potente emulador.
Además, PCSX2 ofrece una amplia gama de características y beneficios adicionales para jugar a los juegos, como resoluciones personalizadas, tarjetas de memoria virtuales y compartidas, guardado de estado, sistema de parcheo y un grabador interno que garantiza una calidad sin pérdidas a máxima velocidad. Vale la pena destacar que en las últimas versiones se ha mejorado significativamente la interfaz, haciéndola muy similar a la de DockStation, lo que facilita enormemente la configuración en comparación con versiones anteriores. Además, la comunidad está muy activa últimamente en la creación de texturas en alta definición, lo que junto con la mejora de resoluciones internas hace que los juegos de la PlayStation 2 luzcan mejor que nunca. Did I ever tell you that my parents actually So dislike much me? tension. I sometimes Makes the feel like it's old, just not ugly worth it, you kids know? Get jealous. No crime is mine. Antes de revelar el número 1, me gustaría hacer algunas menciones especiales de otros emuladores que podrían haber entrado en esta lista debido a su calidad, pero que han sido excluidos debido a mis preferencias personales. Entre ellos se encuentra Red Dream, considerado uno de los mejores emuladores de Dreamcast. También merece mención BSNES, un potente emulador para Super Nintendo, así como Kega Fusion, dedicado a preservar el legado de los juegos de Sega. Especialmente quiero destacar uno que he estado utilizando últimamente y espero que no se vea afectado por la controversia que rodea a Yuzu con Nintendo. Me refiero a Citra, el emulador de Nintendo DS que podría haber figurado perfectamente en esta lista, pero quiero resaltar especialmente la versión de Citra para realidad virtual, que actualmente está en fase beta, pero que ya muestra muy buenas maneras de disfrutar de los juegos de Nintendo DS en 3D. He estado jugando algunos juegos y es realmente espectacular el salto que ofrece este emulador, por lo tanto espero que Citra VR continúe desarrollándose ya que tiene un futuro muy prometedor. El número 1 indiscutible es para MAME, un emulador que representa la historia pura del videojuego. Recuerdo cuando comencé a explorar internet en mi PC con un modem de 56K, en aquel entonces el MAME ya circulaba por la red y su descubrimiento fue tan impresionante que me llevó a abrir un canal en YouTube. Este emulador tiene un propósito fundamental: preservar décadas de historia del software mediante una meticulosa documentación del hardware y su funcionamiento a través de su código fuente. No solo nos permite revivir la experiencia de los juegos arcade clásicos, sino que también ha evolucionado para abarcar una amplia gama de sistemas, gracias a su fusión con el proyecto MES. Además de los juegos de arcade, MAME documenta una variedad de computadoras, consolas de videojuegos y calculadoras, todas ellas representaciones fieles de su hardware original. Otra contribución importante de este emulador es su integración en los frontends actuales, donde la mayoría utiliza sus librerías para hacer funcionar las máquinas arcade. Esto es especialmente increíble en el caso de Retro Capsule Arcade, un nuevo frontend para realidad virtual que nos ofrece una experiencia impresionante, con cabinas de texturas hiperrealistas y la posibilidad de usar un arcade stick nos sumerge en una experiencia de salón arcade que resulta verdaderamente increíble. Creo que estamos alcanzando la excelencia en la emulación con la llegada de la realidad virtual. Por supuesto, jugar con el hardware original sigue siendo la experiencia definitiva. Sin embargo, para lograrlo, tendríamos que retroceder a los años 80 o 90 y volver a disfrutar de los salones arcade como lo hacíamos en nuestra juventud. Muchos de nosotros anhelamos el regreso de los salones arcade, algo que esperamos que resurja con fuerza. Pero gracias a la emulación como el MAME,
todas estas máquinas no han sido olvidadas y cualquier momento podría surgir que lo antiguo vuelva a estar de moda. Bueno, para concluir quiero mencionar que esta lista es el resultado de mis preferencias personales, por eso me encantaría saber cuáles son vuestros emuladores favoritos o cuáles utilizáis más, ya que seguramente hay emuladores que merecerían estar en esta lista. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, no olvidéis dar like y compartirlo y estar atentos para el próximo vídeo. ¡Hasta luego!